La batalla de Filipos fue una de las confrontaciones más decisivas de la guerra civil romana. En este enfrentamiento, Octaviano y Marco Antonio tuvieron que unir sus fuerzas para enfrentar a los principales conspiradores del asesinato de Julio César. Y es sobre esto que hablaremos en el video de hoy. Después de triunfar de manera brillante en las batallas del Foro de los Galos y de Mutina, el joven Octaviano se sentía en la cima del mundo, y es fácil entender por qué. Como heredero de César y victorioso, todo parecía posible para él. Sin embargo, poco tiempo después de la batalla, su estado de euforia fue reemplazado por una inmensa rabia. Esto ocurrió porque el Senado romano, que había solicitado la ayuda de Octaviano, creía que Bruto había sido mucho más importante que él en las batallas contra Antonio, y por lo tanto, otorgaron recompensas mucho más significativas a Bruto. Con el Senado, considerando seriamente entregarle el mando de las legiones consulares a Bruto, Octaviano se sintió contrariado y menospreciado por Roma. En respuesta, decidió quedarse en el Valle del Po y se negó a ayudar en cualquier nueva ofensiva contra Antonio. Después de esto, una embajada de centuriones enviada por Octaviano entró en Roma y exigió el consulado dejado vacante por Hircio y Pansa, y también que se revocara el decreto que declaraba a Antonio como enemigo público. Sin embargo, estas demandas fueron rechazadas. Cansado de las acciones desleales de la alta cúpula romana, Octaviano decidió actuar y marchó sobre la ciudad con 8 legiones. La república estaba debilitada militarmente, por lo que Octaviano no tuvo grandes dificultades. Después de otra victoria histórica, el 19 de agosto del año 43 a.C., logró el cargo máximo de la república, siendo elegido cónsul junto a su pariente Quinto Pedio, compartiendo el cargo de cónsul. Sin embargo, los juegos de poder no cesaban en Roma. Mientras Octaviano celebraba, Marco Antonio formó una alianza con Marco Emilio Lépido, otro antiguo seguidor de Julio César, volviéndose más poderoso que nunca. Octaviano sabía que su poder estaría amenazado por esta alianza, así que tomó una decisión estratégica: unirse a sus enemigos mortales, Antonio y Lépido, para que todos los partidarios y soldados de Julio César estuvieran bajo un mismo estandarte. César, al menos por el momento, se unieran al mismo lado. Declararon un triunvirato, un consejo de 3 magistrados supremos para restaurar el Estado, efectivamente convirtiéndolo en una dictadura conjunta. Después de que todo quedara acordado en una reunión cerca de Bolonia, en octubre del 43 a.C., Octaviano, Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato, con sus poderes oficializados por el Senado el 27 de noviembre del mismo año. Esta asignación explícita de poderes especiales, con una duración de 5 años, fue legalizada por una ley aprobada por la plebe. A diferencia del primer triunvirato oficial formado por Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso, los triunviros iniciaron las proscripciones, en las cuales entre 130 y 300 senadores y otras 2000 autoridades fueron marcados como bandidos, traidores e enemigos de la República, lo que permitía que todos fueran perseguidos. Además, muchos de los que resistieron fueron posteriormente ejecutados. Cabe destacar que este decreto emitido por el triunvirato fue motivado en parte por la necesidad de recaudar dinero para pagar los salarios de sus tropas para el próximo conflicto contra los asesinos de César, en este caso, Marco Junio Bruto y Cayo Casio. Esta afirmación puede ser respaldada por el hecho de que las recompensas por la captura o muerte de los nuevos enemigos del Estado incentivaron a los romanos a capturar a los proscritos, una acción que beneficiaba tanto al triunvirato como a los recompensados, ya que los gobernantes podían quedarse con los bienes y propiedades de los arrestados, y aquellos que entregaban a los nuevos enemigos de Roma ganaban una buena cantidad de dinero. Además, cualquier persona podría matar a un hombre proscrito, y si llevaba su cabeza cortada a las autoridades,
sería recompensada con una parte de la propiedad de la víctima. Algunos de los proscritos lograron escapar al extranjero, pero cientos murieron en este oscuro periodo de la historia romana. Este momento de Roma fue tan brutal que después de los eventos, cada uno de los miembros del segundo triunvirato intentó transferir la culpa a sus aliados. Sin embargo, muchos quedaron impactados por el hecho de que el joven Octaviano tenía tantos enemigos a los que quería matar. En los años que siguieron, Octaviano ganó una reputación de crueldad excesiva. El 1 de enero del 42 a.C., el Senado reconoció póstumamente a Julio César como un benefactor del Estado romano, siendo esta la consagración máxima de las ambiciones. César, que ganó el derecho de ser adorado para siempre en su muerte, también benefició en gran medida a Octaviano, quien logró ganarse la buena voluntad y admiración de muchas personas influyentes en la sociedad romana, al enfatizar que era el heredero directo de un dios, siendo él mismo el hijo de una divinidad. Sin embargo, después de este evento, era hora de volver a la guerra, ya que muchos de los asesinos de César aún estaban libres y conspiraban contra Octaviano. Por ello, Marco Antonio y Octaviano enviaron 28 legiones por mar para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, quienes habían establecido su base de poder en Grecia. En octubre del 42 a.C., ambos ejércitos se aproximaron a Filipos, una ciudad de Macedonia. El primer ejército pertenecía a Bruto y Casio, que llegaron desde el sureste. Un poco más tarde llegaron Marco Antonio y Octaviano desde el oeste, deseando vengar el asesinato de César. Todos querían luchar, pero curiosamente, el primer gran desafío que enfrentaron las tropas no fue bélico, sino logístico. Las tropas de Bruto y Casio utilizaron Neápolis como base de suministros, lo que obligaba a los encargados del abastecimiento a cruzar montañas para llevar comida al campo de batalla. Mientras tanto, las tropas de Octaviano y Marco Antonio estaban utilizando Anfípolis, que estaba aún más lejos, empeorando su situación logística. Bruto y Casio ocuparon las mejores posiciones en dos pequeñas colinas al oeste de Filipos, mientras Marco Antonio construía una ponte a través de los pantanos al sur de la ciudad. Si hubiera tenido éxito, habría cortado la línea de comunicación de sus enemigos, pero Casio descubrió el plan y construyó una barrera transversal mientras su oponente estaba ocupado. Inesperadamente, Marco Antonio ordenó a sus hombres que atacaran el campamento de Casio, logrando un gran éxito. Casio, creyendo que todo estaba perdido, se suicidó antes de enterarse de que Bruto había derrotado al ejército de Octaviano y también capturado el campamento enemigo. En otras palabras, ambos lados obtuvieron una victoria y sufrieron una derrota. Bruto lamentó profundamente la muerte de Casio, llamándolo el último de los romanos, pero evitó un funeral público temiendo sus efectos negativos sobre la moral del ejército. Mientras saqueaba prematuramente y recogía tesoros las fuerzas avanzadas de Bruto, permitió que las fuerzas de Octaviano reformaran su línea en las 3 semanas siguientes. Antonio fue capaz de avanzar lentamente sus fuerzas hacia el sur del ejército de Bruto, fortificando una colina cerca del antiguo campamento de Casio, que había sido dejado desprotegido por Bruto para evitar ser flanqueado. Bruto se vio obligado a extender su línea hacia el sur y luego hacia el este, paralelamente a la vía Egnatia, construyendo varios puestos fortificados mientras mantenía el terreno elevado. Quería mantener el plan original de evitar un enfrentamiento abierto y esperar que su superioridad naval desgastara al enemigo. Cabe destacar que este fue el plan de Bruto desde el principio, con su estrategia, básicamente, buscando obtener una buena posición defensiva y luego usar su superioridad naval para bloquear las comunicaciones de los triunviros con su base de suministros en Italia. Sin embargo, decidió cambiar de estrategia.
La realidad es que Bruto no tenía otra opción que no fuera luchar, ya que toda su posición ahora corría el riesgo de quedar aislada e insostenible. Si los triunviros podían continuar extendiendo sus líneas sin obstáculos hacia el este, terminarían cortando su ruta de suministro hacia Neápolis y lo acorralarían contra las montañas. Si esto sucedía, Bruto moriría de hambre o se vería obligado a retroceder llevando a todo su ejército por el peligroso sendero del norte que lo llevaría a Filipos. Entonces, sin más opciones, era la hora del todo o nada. Lo que ninguno de los lados podía saber es que la batalla que se avecinaba sería una carnicería inmensa. Gran parte de la lucha fue un combate cuerpo a cuerpo entre los dos ejércitos de veteranos bien entrenados. Se ignoraron ampliamente las armas de largo alcance como flechas o dardos. En cambio, los soldados se formaron en filas sólidas y lucharon cara a cara con sus espadas. Según Casio, ambos lados tuvieron poca necesidad de usar armas como dardos o catapultas, ya que las tropas no recurrieron a maniobras y tácticas habituales de batalla, avanzando inmediatamente hacia el combate cuerpo a cuerpo, para intentar romper las filas del otro. Según Plutarco, Bruto tuvo éxito en la lucha en el extremo oeste de su línea y presionó fuertemente la ala izquierda de los triunviros, que cedió y retrocedió, siendo acosada por la caballería republicana que buscaba aprovechar la ventaja cuando vio al enemigo en desorden. Pero para la desventura de Bruto, fue que el flanco este de su línea tenía números inferiores porque se había extendido para evitar ser flanqueado. Esto significaba que las fuerzas de Bruto se habían reducido demasiado en el centro y estaban tan debilitadas allí que no pudieron resistir el ataque inicial de los triunviros. Al romper esta posición del enemigo, Marco Antonio y Octaviano giraron hacia la izquierda para rodear a Bruto por el flanco y la retaguardia. El historiador Apiano habla de las legiones de los triunviros, empujando hacia atrás la línea enemiga, como si estuvieran rodeando una máquina muy pesada. Las legiones de Bruto fueron rechazadas y comenzaron a ceder terreno más rápidamente. La segunda y tercera líneas de reserva en la retaguardia no pudieron seguir el ritmo de la retirada, y las tres líneas se rindieron. Los soldados de Octaviano lograron capturar las puertas del campamento de Bruto antes de que el ejército derrotado pudiera alcanzar esa posición defensiva. El ejército de Bruto no pudo reagruparse, lo que completó la victoria de los triunviros. Bruto logró retirarse hacia las colinas cercanas con solo 4 legiones equivalentes. Viendo que la rendición y la captura eran inevitables, Bruto se suicidó. Después de las 2 grandes batallas en Filipos, las tropas de Octaviano y Antonio pudieron celebrar su gran victoria. Marco Antonio más tarde utilizó los ejemplos de estas batallas como medio para menospreciar a Octaviano, ya que ambas fueron ganadas de manera decisiva con el uso de las fuerzas de Antonio. Además de reclamar la responsabilidad por ambas victorias, Antonio tildó a Octaviano de cobarde por entregar el control militar a Marco Vipsanio Agripa. A pesar de todo esto, aún es relevante señalar que, para los propios romanos, la mayor parte del crédito de este triunfo se atribuía a Antonio. Muchos lo veían no solo como un gran líder militar, sino también como un hombre honrado y digno, ya que trató con respeto a los aristócratas capturados y a los restos de los derrotados. A pesar de las disputas de ego y la lucha por saber quién merecía más gloria, lo importante para ambos fue que lograron eliminar definitivamente a sus principales enemigos en el campo de batalla. Además, para mejorar la situación de los vencedores, el resto de las tropas de Bruto fueron reunidas y alrededor de 14.000 hombres fueron alistados en el ejército de los triunviros. Los antiguos veteranos fueron enviados de vuelta a Italia, pero parte de los veteranos optaron por quedarse en la ciudad de Filipos, que se convirtió en una colonia romana. Antonio permaneció en Oriente, mientras que Octaviano regresó a Italia en busca de tierras suficientes para establecer a un gran número de veteranos.
La batalla de Filipos marcó el punto culminante en la carrera de Antonio. En ese momento, era el general romano más famoso y el socio principal del segundo triunvirato. Esto resultó desfavorable para Octaviano, quien después de años de batallas y conflictos, se consideraba el único hombre digno de liderar Roma. Su liderazgo estaba más amenazado que nunca después de que Antonio se destacara de manera tan prominente. De manera silenciosa y discreta, el segundo triunvirato comenzó a desmoronarse, llevando a la frágil alianza entre Antonio y Octaviano a acercarse a su fin. Esto dio lugar a muchos otros conflictos entre ellos, ya que buscaban desenfrenadamente poder y gloria. La disolución gradual del segundo triunvirato marcó el comienzo de una etapa tumultuosa en la historia de Roma. La alianza entre Antonio y Octaviano, que una vez parecía indestructible, ahora se veía amenazada por rivalidades crecientes y ambiciones individuales. Las tensiones se intensificaron a medida que ambos líderes buscaban consolidar su posición en el complicado entramado político de Roma. Octaviano, respaldado por su astucia política y la lealtad de las legiones que comandaba, comenzó a resentir la prominencia de Antonio. El joven líder, que se había forjado a sí mismo como el heredero legítimo de Julio César, se encontró en una encrucijada. Por un lado, su ambición lo impulsaba a buscar un papel más dominante en la escena política romana, pero por otro lado, reconocía la necesidad de mantener cierta estabilidad en la alianza. Antonio, por su parte, se encontraba cada vez más influenciado por Cleopatra, la reina de Egipto, y las intrigas del Oriente. Su conexión con Cleopatra no solo avivaba la desconfianza entre él y Octaviano, sino que también generaba preocupación entre los romanos, quienes veían con recelo la influencia de una reina extranjera en los asuntos de Roma. El escenario estaba listo para una confrontación inevitable. Octaviano, hábil en el arte de la manipulación política, utilizó la propagación de rumores y la desinformación para debilitar la posición de Antonio en Roma. La rivalidad entre ambos líderes llegó a su punto álgido cuando Octaviano logró que el Senado declarara a Cleopatra y Antonio como enemigos del Estado. La chispa que encendió la llama de la guerra civil se manifestó en la conocida batalla de Accio en el año 31 a.C. Las flotas de Octaviano y Antonio se enfrentaron en un conflicto naval épico que cambiaría el curso de la historia romana. Cleopatra, temiendo por su vida, ordenó la retirada de las fuerzas egipcias, lo que llevó al colapso de las defensas de Antonio. Después de una feroz lucha, Octaviano emergió como el triunfador en Accio. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde su destino final estaba marcado por la tragedia. Consciente de la imposibilidad de escapar del destino de un Roma victoriosa, Antonio se quitó la vida en un acto de desesperación. Cleopatra, atrapada en una espiral de desesperación, siguió el mismo camino, poniendo fin a su vida. La caída de Antonio y Cleopatra consolidó el poder de Octaviano, quien regresó a Roma como el único líder indiscutible. En el año 27 a.C., Octaviano, conocido como César Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma, marcando el inicio del Imperio Romano y poniendo fin a la República. Así, la historia de la transición de la República al Imperio se completó con una mezcla de tragedia, intriga y el ascenso de un líder excepcionalmente hábil. Con la victoria en Accio, Octaviano emergió como el hombre más poderoso de Roma. Sin embargo, su regreso no fue solo para celebrar el triunfo, sino para enfrentarse a los desafíos internos y consolidar su autoridad. La relación con el Senado, las tensiones políticas y la necesidad de establecer una nueva era en Roma eran desafíos monumentales que requerían astucia y decisión. Al llegar a Roma, Octaviano maniobró hábilmente para reconciliarse con el Senado y presentarse como el pacificador de Roma. Adoptó un enfoque estratégico, combinando gestos de generosidad con medidas para asegurar la lealtad de las legiones y el pueblo. El Senado,
cautivo por la astucia política de Octaviano, le otorgó títulos honoríficos como Augusto y Princeps, marcando el inicio de su reinado como el primer emperador de Roma. El periodo que siguió, conocido como el Principado, vio la consolidación del poder imperial y la transformación del sistema político romano. Augusto emprendió una serie de reformas, reforzando las instituciones y estableciendo una apariencia de continuidad republicana. Aunque el Senado aún existía, su papel se redujo a un papel más ceremonial, mientras Augusto asumía el control real. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad, se instauró bajo el gobierno de Augusto. El emperador supervisó la revitalización de la economía, la construcción de monumentos imponentes y la promoción de un renacimiento cultural. Roma floreció bajo su liderazgo, y su visión de un imperio romano fuerte y estable dejó una marca duradera en la historia. A pesar de sus logros, la vida de Augusto no estuvo exenta de desafíos personales. Las intrigas familiares y la búsqueda de un sucesor legítimo fueron cuestiones que lo acompañaron hasta sus últimos días. Su elección de Tiberio, su hijastro, como sucesor marcó el comienzo de la dinastía Julio-Claudia, que continuó dando forma al destino de Roma durante décadas. La figura de Augusto, el primer emperador, dejó un legado complejo en la historia romana. Mientras algunos lo ven como el arquitecto de la grandeza imperial, otros critican su autoritarismo y la erosión de las libertades republicanas. En última instancia, el ascenso de Augusto y el nacimiento del Imperio Romano marcaron un cambio fundamental en la historia de Roma, dando paso a una nueva era de gobierno y transformando la República en un imperio que perduraría por siglos. Y así concluimos otra emocionante travesía por la historia de Roma, desde la agitación de la República hasta el surgimiento del imperio, bajo el reinado de Augusto. Espero que hayan disfrutado de esta narrativa rica en intrigas, épicas batallas y transformaciones políticas. Antes de finalizar, quiero invitarlos a compartir en los comentarios lo que más les llamó la atención en nuestro viaje por el pasado. ¿Cuáles fueron las lecciones que extrayeron de esta fascinante historia? Estamos ansiosos por conocer sus reflexiones. Si el contenido de hoy fue de su agrado y desean seguir explorando el vasto universo histórico con nosotros, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Sus interacciones son el combustible que impulsa nuestro compromiso de ofrecer más contenido envolvente y educativo. Agradezco a todos por acompañarnos en esta jornada histórica. Hasta la próxima travesía en el tiempo.